Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Nuevamente conectados con la ayuda del Señor y esperando que no se nos caiga la transmisión como nos ha estado sucediendo en los últimos dos cultos. Con un verdadero frío, amanecimos casi en 0 grados centígrados y ahora estamos a 6, pero con la ayuda del Señor esperamos que desde su casita y abrigados ustedes se puedan conectar. Oremos. Padre que estás en los cielos, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, oh Dios, tus misericordias y pidiéndote por favor que tú nos acerques, Señor, a ti, oh Padre Santo, a través de tu palabra, y que tu Espíritu produzca, Señor, en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, con gracias. Amén y amén. Quiero, amados hermanos, compartir o continuar compartiendo una enseñanza que comencé el martes de la semana pasada, que lo titulé así: Valores y Fortalezas. Valores, fortalezas versus debilidades, y como aparece en su pantalla es un estudio matrimonial y también familiar en su segunda parte. Rápidamente quiero pasar a la próxima diapositiva. El martes pasado estuve mencionando cuáles eran las 10 áreas que se consideraban. Explico, hermano, es probable que hayan algunas áreas más, pero estoy tratando de seleccionar las que son más importantes en una relación matrimonial. Quizás cuando nos vamos a la familia habría que incluir algunas otras cosas más. Estoy haciendo énfasis en el matrimonio y estoy haciendo énfasis en el tema familiar, no solo porque es el culto de familia o el culto que usamos para enseñar a matrimonio, sino porque la iglesia de lo que está compuesta es de familia. Si hay iglesias sanas es porque hay familias sanas, y si hay iglesias con dificultades y enfermedades es porque hay familias que tienen problemas y están en dificultades. Luego, una de las cosas que me ha motivado a seguir trabajando este tema es el hecho de que mi padre apostólico, apóstol Sergio Guillermo Enrique, ha estado haciendo mención a que el séptimo escenario escatológico que nosotros deberíamos de considerar es el de la familia. Y de alguna manera, pues, una de las cosas que entiendo por la palabra es que este es el año profético de la reconciliación, y se ha mencionado mucho acerca de la necesidad de que la familia alcance el nivel de espíritu, el nivel de palabra, no solo de conocimiento, sino de obediencia, para poder ser bendecidos y ser prosperados. Entonces, las 10 áreas que se consideran las más importantes en una relación matrimonial, como antes mencioné y está puesto en su pantalla: número 1 es comunicación, número 2 la sexualidad, número 3 la comprensión, número 4 los intereses, número 5 economía, 6 amor, 7 valores, 8 aceptación, 9 apoyo, y número 10 la familia, pero refiriéndome en este caso a los hijos. El martes pasado dije que esto no tenía un orden de prioridad, porque si fuéramos a dar prioridad a algo, por ejemplo, en el número 1 tendríamos que poner el amor, pero lo puse en el número 6, y quizás porque mucha gente que dice amar necesita perfeccionar su amor. Entonces, pues no lo puse
en un orden lógico, no lo puse en un orden de prioridad, uno más importante que otro. Puse las 10 cosas que se consideran las más importantes. Dentro de esas 10 cosas, yo puse valores y estuve dedicando la semana pasada un tiempo para hablar de los valores, fortalezas, debilidades, y rápidamente quiero entrar en el próximo. Si usted quiere buscar el primer tema, ahí está en Facebook Live y también está en el canal YouTube de la iglesia, y usted podría ponerse al día con esta administración. Entonces, en primer lugar, quiero que usted observe lo que dice la palabra de Dios, y tengo aquí valores, fortalezas, debilidades, y la fortaleza sería la valentía, la debilidad sería la cobardía. Me gustaría hacer mención que se debe de entender por valentía no la ausencia de algún temor que pudiera surgir en algún momento, lo cual eso apunta más bien a una ingenuidad, porque ¿quién puede decir que nunca ha sentido temor de algo o de alguien? Así que la valentía no es la ausencia en determinado momento de algún miedo, de algún temor, pero sí es la capacidad de enfrentarlo. O sea, la valentía tiene la capacidad de enfrentar los temores y aún así hacer lo que es correcto. Sin embargo, en cambio, la cobardía supone la imposibilidad de poder enfrentar situaciones de riesgo o de estrés, prefiriendo huir o la renuncia temprana del proyecto de Dios. Esa es la razón por la cual en un matrimonio se necesita valentía, se necesita valor, para que uno pueda afrontar las cosas que surgen en el matrimonio y hacerlo de una forma correcta, y como dije anteriormente, no actuar de una forma cobarde, rápidamente prefiriendo y decidiendo huir o renunciar a la relación matrimonial. Entonces, evidentemente, como la mayoría de los versículos bíblicos, no aparece la palabra matrimonio, pero sí aparecen principios bíblicos que son poderosísimos y que lo pueden ayudar a usted, bendito Dios, y me pueden ayudar a mí a entender bajo qué espíritu nos podemos y necesitamos mover. Lo primero que quiero mencionar es Primera de Reyes 4:29. La Biblia dice: Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla de la mar. Y me gustaría que usted viera este versículo, pero repetido en otra traducción bíblica que está a continuación, abajo. Dios le dio muchísima sabiduría. Esta es una traducción extraordinaria, porque la Biblia dice que si alguno está falta de sabiduría, debería de demandárselo a Dios. Dice la palabra de Dios que también le dio inteligencia, y dice la Biblia, también le dio valentía, le dio la capacidad de enfrentar la nueva responsabilidad que tenía Salomón en el reino. Si todos nosotros recordamos, y en esto es lo que quiero hacer énfasis, en que la valentía o el valor es una provisión de Dios, deberíamos de recordar que el Señor le hizo una propuesta a Salomón. Le dijo: pídeme cualquiera de estas 3 cosas. Y la Biblia dice, estoy ahorrando historia porque quiero aprovechar el tiempo. La Biblia dice que Salomón lo único que le pidió a Dios fue sabiduría para gobernar el pueblo que Dios le había dado para pastorear. Entonces, de alguna manera, permítame compartir con usted
que a la manera que yo entiendo el matrimonio, Dios colocó a hombres y los hizo cabeza. Y una de las características que siempre menciono, el hecho de que Dios nos haya puesto a nosotros por cabeza de la mujer, nos hace entender que nosotros estamos tomando un lugar que Dios nos dio, siendo que Dios es la cabeza de la iglesia. Así que todo hombre debería de ser, vuelvo a repetir, creo que por enésima vez, todo hombre debería de ser para su esposa lo que Cristo es para la iglesia. O sea, Cristo, dice la Biblia, amó primero a la iglesia. La iglesia no amó a Cristo, sino que Cristo amó a la iglesia. Cristo hizo para ella provisión. Toda tarea de un esposo es hacer provisión y proveer para todas las necesidades espirituales, las necesidades emocionales, las necesidades físicas, las necesidades del cuerpo, bendito Dios. Y me parece entender que una de las cosas que Salomón hizo fue pedirle a Dios algo que necesitaba para poder hacer la tarea para la cual Dios lo había llamado. Todo hombre que va al matrimonio debe de saber que si va a ir al matrimonio y también está dentro de la categoría y el género de hombre, a los hombres Dios le ha dado la capacidad de ser cabeza. Me llama poderosamente la atención el hecho de que la Biblia dice que el Señor Jesús es cabeza de todo hombre, no dice de todo cristiano, sino que dice de todo hombre. Ahora, que hayan cabezas que no se quieren sujetar o que no sirven a Dios, ya esa es otra cosa, pero lo que yo quiero hacer entender para los que me están escuchando es que Dios colocó en nosotros una habilitación y esa habilitación es para ser cabeza. Y esa habilitación se desata cuando uno como cabeza aprende a servir a su esposa y aprende a servir a sus hijos. Y si uno necesita la ayuda de Dios, una de las cosas que puede venir de la mano de Dios es precisamente muchísima sabiduría que se necesita para un matrimonio y también para criar hijos en el siglo XXI, también mucha inteligencia, y dice la Biblia, Dios le entregó a Salomón también mucha valentía, mucho valor. Tendríamos que pensar en aquella toma de decisión, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan aquellas dos mujeres peleando por un único niño que había quedado con vida. Una se quedó dormida arriba de su hijo, la mató, al día siguiente le cambió el niño, pero la madre del niño que quedaba vivo prefirió no discutir acerca de este niño, porque Salomón tomó una espada en su mano y dijo, hagamos algo, cortémoslo a la mitad, mitad para ti y mitad para ella. Esas son las llamadas decisiones salomónicas, decisiones que parecen crueles, pero son decisiones con sabiduría de Dios para manifestar lo que está en el corazón de los que nos están oyendo. Entonces, a veces cuando un padre habla se oye cruel, pero quiero compartir con usted que un padre con temor de Dios en su corazón puede ser ungido con una sabiduría, con una inteligencia y con una valentía para enfrentar cualquier situación dentro del matrimonio, dentro de la familia con los hijos y cualquier cosa en la que él deba de estar presente y ministrar, debe de contar con sabiduría y con inteligencia, pero además de eso con valor. Me gustaría mostrarle los próximos dos versículos. Están dentro de esta dentro de la fortaleza, debilidad, la valentía y la cobardía. Esther capítulo 10 versículo 2 dice la palabra: los hechos de su poder y de su valentía, el esplendor de la grandeza de Mardoqueo con la cual el rey lo exaltó,
He aquí están en el libro de los anales de los reyes de Media y de Persia. Dice Esther 10:3, porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Recuerde por favor que solo estoy tomando principios. Lo próximo que quiero recordar es que la Biblia registra que Mardoqueo fue como un padre para Adasa. Y todos entendemos que estaban bajo un reino, y en ese reino eran esclavos. Habían sido trasladados, sacados de su tierra, de su pueblo y de su nación. Todos conocemos, hermanos, la historia de Esther. Estoy hablando como libro, pero yo creo que es bueno exaltar dentro de todas estas historias el hecho de que Mardoqueo descubrió un complot para asesinar al rey Asuero, y dice la palabra de Dios que él fue y denunció esto. Nadie le pagó por haber hecho esta denuncia, y dice la palabra de Dios que los dos guardas de la puerta que se habían puesto de acuerdo para cometer el asesinato de Asuero fueron aprehendidos. Una de las cosas que yo quiero decir hoy es que se necesita mucho valor en este tiempo para hacer el bien. Y sobre todas las cosas se necesita mucho valor en este tiempo para ir y hacer una denuncia de este tipo. Se necesita valor porque a los ojos de mucha gente, algunos se piensan que tienen la libertad de desearle la muerte a sus gobernantes, cuando la palabra del Señor dice que lo que deberíamos de hacer por ellos es orar. Se necesita mucho valor para saber que querían asesinar al mismo hombre que los había llevado en cautiverio de Israel hasta esta tierra de Babilonia. Se necesitaba mucho valor para ir incluso contra sentimientos humanos, y la palabra del Señor dice que una de las cosas que hizo Mardoqueo, habiendo sido el que había criado a Esther, fue denunciar, y esto quedó en registro. Y como todos nosotros sabemos, un día el rey perdió el sueño, y cuando se puso a leer las crónicas encontró el hecho de que Mardoqueo le había hecho bien a él y a todo el reino. Entonces se necesita mucho valor para hacer el bien, para no ser vencido de lo malo, sino ser capaz de vencer con el bien el mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Se necesita mucho valor para enfrentar la traición. Se necesita mucho valor para desbaratar un complot. Se necesita mucho valor. Y no lo desbarató el rey, sino que sencillamente un hombre que había sido trasladado en cautiverio fue el que se ocupó de con valor denunciar lo que se estaba planificando. Se estaba planificando un crimen, se estaba planificando un asesinato. Entonces todos nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios, y todos conocemos el resto de la historia, cómo fue que de una manera u otra fue encajando en el plan de Dios todas estas cosas para librar a todo un pueblo, al pueblo judío, librarlo de una sentencia que ya estaba firmada, una sentencia de destrucción, una sentencia planificada por Amán. Entonces, me gustaría que usted mirara este segundo versículo que está ahí puesto en su pantalla. El judío Mardoqueo llegó a ser el segundo después del rey Asuero. O sea, vino a sustituir a Amán. O sea, el bien sustituyendo la representación del mal. Y dice la Biblia que llegó a ser grande entre los judíos. Permítame aquí volver. ¿Por qué llegó a ser grande? Por su servicio al bien. Dice la palabra de Dios, y también fue estimado por la multitud de sus hermanos. Ahora,
en énfasis, lo que quiero dejar para usted es: se necesita valor. Y valor es una de las fortalezas dentro del matrimonio, como la cobardía es una debilidad. Y me gustaría llamar la atención de que se necesita valor para todo el tiempo buscar el bien de tu casa. Se necesita fuerza, se necesita valentía para todo el tiempo defender a los tuyos, cuidar de los tuyos. Pero estoy hablando en un espíritu de justicia. No en un espíritu de parcialidad, sino en un espíritu de justicia. Se necesita valor para procurar el bien de tu gente, para procurar el bien de tu casa. No sé si hay algún dicho parecido a esto en vuestros países, pero en mi país, cuando un tipo no da buenos ejemplos en su hogar, en medio de su familia, dicen: este es luz de la calle y es tiniebla de la casa. Ahora, si usted se da cuenta, dice la palabra del Señor que este hombre se volvió un hombre estimado por sus hermanos, estimado por sus hermanos. Y la razón por la cual esa gran familia que se llamaba pueblo de Israel en el cautiverio los llevó a amar a Mardoqueo fue que él se preocupó por buscar el bien, buscarlo, no solo hacerlo, dice la Biblia, sino también buscar el bien de su pueblo y procurar el bienestar de toda su gente. Me gustaría que fuéramos a la siguiente diapositiva. Y es importante que nosotros nos detengamos acá. Tengo 3 versículos bien importantes. Lo primero que quiero recordar es que la valentía no es ausencia de algún temor, sino es la capacidad de enfrentar el temor y hacer las cosas que a nosotros se nos ha encomendado, que forman parte de nuestras responsabilidades. Así que la cobardía, de nuevo, supone la imposibilidad de enfrentar situaciones de riesgo. Cuando alguien tiene temores en su corazón, evidentemente es porque ha sido alcanzado con una administración que no es del reino de la luz, sino del reino de las tinieblas. Me gustaría, por lo tanto, que usted mirara en su pantalla que Pablo le dijo a Timoteo, un hombre joven que según la palabra de Dios primero recibió enseñanza de su mamá y de su madre, o sea que había una enseñanza sólida desde la niñez, y luego después cuando el apóstol Pablo lo toma, lo reengendra hijo, al punto de llegar a decir: no tengo a nadie con el mismo sentir o con el mismo espíritu, sino a mi hijo Timoteo. Entonces, quiero que usted vea esta cita. Dice: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. O sea, la cobardía es una debilidad. Y a veces, y no son pocas, muchas veces el enemigo usa sus agentes para intimidarlo a uno, para intimidarlo a usted, para que usted empiece a sentir la necesidad de esconderse, de huir. Y mire, hermano, esto quizás sea pero muy paradójico, pero a mí me resulta increíble que, por ejemplo, el profeta Elías enfrentó a 850 profetas de Baales y de Acera, y dice la palabra de Dios que estos estuvieron tasajeándose durante todo el día, dando gritos, danzando, pidiendo que bajara fuego. Y cuando Elías se paró, esto ministró una liberación extraordinaria. Se consumió el fuego, todo el pueblo supo quién es el verdadero Dios, y sin embargo un mensaje de Jezabel hizo que el corazón de este siervo de Dios se intimidara de tal manera que fuera y se echara debajo de un enebro, hermano, a morir
sencillamente diciéndole a Dios, mátame porque yo no soy mejor que mis padres. Ahora, le quiero llamar la atención. Pablo le está diciendo a Timoteo, no te he dado un espíritu de cobardía. El temor puede ser un sentimiento. De hecho, fue lo primero que se manifestó en el hombre caído. Le dijo a Adán, a Dios tuve miedo cuando oí tu voz y por eso me escondí, porque estaba desnudo. Y ya todos nosotros conocemos el resto de la conversación. Pero el espíritu de temor el miedo puede llamar al espíritu de temor o de cobardía. Y aquí, de una forma manifiesta, Pablo le está diciendo, no te ha dado Dios un espíritu de cobardía. Le quiero llamar la atención de esto, porque yo no quiero presuponer que Timoteo estuviera siendo ministrado por un espíritu como este. Yo prefiero creer que Pablo con esas palabras lo estaba vacunando contra esa ministración. Así que sea que tú ahora mismo no tengas miedo y que lo que estoy haciendo es vacunándote o ministrándote una palabra para que se vaya ese espíritu de cobardía en el nombre de Jesús, sobre todo para que seamos capaces de discernir. Mira, hermano, una cosa es ser prudente, pero cuando uno siente que esa prudencia lo está inmovilizando a uno, digo prudencia entre comillas, cuando uno siente que esa prudencia lo está dejando a uno maniatado, que uno no tiene ni fuerzas para actuar, entonces debería usted de descubrir que lo que está existiendo es algo, una cobardía que está debilitando sus estados anímicos, está debilitando su corazón, está debilitando su mente, está debilitando su capacidad de pensar correctamente y de decidir conforme al corazón de Dios. Entonces viene Pablo y le dice a Timoteo, no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Quiero que oiga esto. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de poder. O sea, puedes hacerlo en el nombre de Jesús, puedes mostrarte valiente. Cuando Dios llamó a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente. No le dijo que la tarea iba a ser fácil, pero sí le dijo que iba a estar con él. Como estuve con Moisés, así estaré contigo todos los días de tu vida. Las promesas de Dios, probablemente las últimas fueron escritas hace 2000 años y usted y yo deberíamos de tomar la palabra y hacerla nuestra, porque toda palabra es útil para instruir, enseñar y redarguir. La cobardía no es algo que ministra a Dios, viene del reino de las tinieblas, es un espíritu que paraliza. Así que cuando dentro del matrimonio hay alguien que reacciona con cobardía, con temores y prefiere, como dije anteriormente, salir huyendo o renunciar tempranamente a sus responsabilidades con el matrimonio y con la familia, entonces debe de recurrir a buscar ayuda de Dios. Dios nos ha dado, y aquí una de las cosas que quiero que usted sepa es que Dios no te va a dar, sino que ya Dios te ha dado poder, amor y dominio propio. Lo único que tenemos que hacer es ejercitar ese espíritu. En el original hebreo, cuando se pone la palabra espíritu, usted lo puede buscar, siempre es la manifestación de un ser racional con expresiones y funciones. La cobardía tiene expresiones y funciones. O sea, cuando una persona es cobarde, se expresa como un cobarde y actúa como un cobarde. Pero cuando una persona está llena de valor, entonces actúa, primero se expresa y luego actúa con autoridad de Dios, con suficiente amor y también con el dominio propio, ¿verdad? Para no exaltarse y no desear la venganza. Me gustaría que usted mirara Job capítulo 11, versículo 18,
me gustaría, hermano, que usted se llevara este versículo porque es extraordinario. Dice la palabra: tener esperanza te dará valentía, estarás protegido y descansarás seguro. Ahora, ¿quiénes se vuelven cobardes según esta palabra? Los que no tienen esperanza. Cuando alguien dice: perdí todas mis esperanzas, ya esto no tiene arreglo, ya esto no tiene solución, entonces le está dando espacio, no solo porque tiene miedo, sino que le está dando un espacio al espíritu de la cobardía. Sin embargo, en este versículo 18 del capítulo 11 de Job dice la Biblia, acuérdese que estoy hablando de principios, hermano. Si usted trae este principio a su vida y a su matrimonio, entonces mire lo que dice la Biblia que va a suceder. Tener esperanza te dará valentía. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. 3 cosas son las que permanecen, dice la Biblia: la fe, la esperanza y el amor. Y siempre terminamos diciendo: el mayor de este es el amor, y rápidamente mucha gente le resta importancia a la fe y a la esperanza. Pero si la fe viene por el oír y el oír las palabras de Cristo, y esas promesas de Dios alimentan entonces la esperanza, entonces dice la Biblia que tener esperanza te dará valentía. Tener esperanza te va a dar valor. Tener esperanza de ver una promesa de Dios cumplida, de ver una palabra de Dios cumplida en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, te va a dar valor para pelear hasta ver que Dios te otorga, que Dios te da la victoria. Y mientras que estás enfrascado en esto, dice la palabra de Dios, y está puesto ahí en su pantalla: mientras que tú estés metido en esta batalla, pero que tu batalla sea a causa de la esperanza que tienes en Dios, a través de ella vas a recibir valor. Y dice la Biblia: mientras tanto estarás protegido y descansarás seguro. O sea, va a haber protección en el nombre de Jesús, y habrá seguridad en el nombre de Jesús para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, para tus descendientes, siempre y cuando tú puedas mantener viva las esperanzas en el Señor. Eso te va a dar valor. Me gustaría que usted mirara el versículo que sigue, porque este me impresiona mucho, hermano. Dice la palabra de Dios, esto es importante que nosotros lo veamos. A nosotros Dios nos ha puesto en el hogar como jueces para impartir justicia. O sea, no deberían de haber padres, no debería de haber un hombre cometiendo injusticia con su esposa, porque Dios no es injusto con la iglesia. No debería de haber una mujer cometiendo injusticias con su esposo. No deberían de haber padres cometiendo injusticia con sus hijos. No debería de haber un hermano cometiendo injusticia con otro su hermano, hijos del mismo padre y de la misma madre. No deberían de haber en medio de nosotros hijos que supuestamente son hijos de Dios cometiendo injusticia. Ahora, me gustaría que usted mirara lo que dice la palabra de Dios que Dios va a hacer. Él dará a sus jueces anhelo de justicia. Si Dios te puso a ti en el hogar para establecer justicia de Dios, entonces una de las cosas que nosotros como cabeza, como ministros del hogar, deberíamos de desear, hermano, pedirle a Dios: Señor, así como dijo Salomón, Señor, sabiduría, Señor, inteligencia, Señor, valor para impartir justicia. Se necesita eso, hermano. Se necesita anhelos de justicia para detener a un hijo que anda en una carrera desenfrenada. Se necesita anhelos de justicia para detener las obras de las tinieblas en la vida de nuestro cónyuge.
se necesita anhelo de justicia, que prevalezca en nuestra casa la justicia de Dios, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Entonces dice las Escrituras que esto es lo que Dios haría. Voy a darle a los jueces anhelos de justicia. Y mire lo que dice la Biblia: y gran valentía a sus guerreros que vigilan las puertas. O sea, y yo sé que este versículo yo lo he tocado o lo he mencionado en alguna que otra ocasión, pero de nuevo, hermano, quiero usarlo aquí como un principio. Para ser guerrero hay que tener valor. Solo quiero recordarle que, por ejemplo, una de las cosas que dijo Gedeón, bueno, no que dijo Gedeón, Dios le dijo a Gedeón: vete y dile al pueblo que los que tengan miedo, que los que le falten valor para ir a la batalla, se retiren. Pareciera ser que siempre van a haber más cobardes que valientes, pero discúlpeme, yo no quiero formar parte del grupo de la mayoría. Yo quiero formar parte del grupo de esa minoría que tiene valor para hacer lo que a Dios le agrada. Se paró Gedeón y dijo: el que ahora mismo esté temblando a causa de la batalla, el que ahora mismo haya perdido su fuerza, su valor, el que ahora mismo se haya llenado o esté lleno de cobardía, que se vaya para su casa. Imagínese usted, hermano, un ejército de 32,000 personas y de una vez se van 22,000. Todavía a Dios le pareció mucho. Y todos nosotros conocemos, los filtros que usó Dios hasta que quedaron 300. Pero estoy usando el versículo para que usted vea el poder que tiene la debilidad de la cobardía en el corazón de un hombre. Solo un anuncio. Ni un solo hombre le dijo a Gedeón: ¿cómo es posible que te vamos a dejar solo? No, estamos llenos de miedo, pero te vamos a acompañar. Tú tienes una palabra de Dios, le creemos. No, hermano. Nadie pudo manejar su temor de forma correcta. Nadie tuvo la capacidad de enfrentar su temor para hacer lo que Dios estaba esperando que ellos hicieran. Sencillamente, la palabra de Dios me enseña que cuando hay gente cobarde, sencillamente eso supone la imposibilidad de enfrentar situaciones de riesgo. Aquellos prefirieron irse a su casa y seguir siendo esclavos de los madianitas, que entre paréntesis significa contienda, a seguir, hermano, a seguir con Gedeón para terminar de una vez de enfrentar a eso que presenta, a eso que representa la contienda dentro del hogar, los madianitas. Eso es lo que significa su nombre, enfrentar eso. Le tenían miedo, nadie quería poner en orden las cosas, y entonces la palabra del Señor dice que prefirieron huir. Eso no me lo estoy inventando yo, eso usted lo puede buscar. Entonces, toda persona que está para cubrir, para proteger, toda persona que está para extender un manto sobre su familia, una de las cosas que debiera de saber es que es como un portero. Usted puede y tiene la capacidad, como Obed-Edom, de abrir la puerta al arca del pacto. Usted tiene el poder como cabeza y como autoridad de su casa de darle entrada a la palabra de Dios, de darle entrada al Espíritu de Dios, de darle entrada a los principios de Dios, de darle entrada a la palabra de Dios. Usted está en la capacidad y está en autoridad y tiene la responsabilidad de velar por las puertas. Los lugares y los niveles de acceso dentro de su casa.
Aquí yo tendría que mencionar muchas cosas, pero yo creo que nosotros los padres debemos de tener el cuidado suficiente de velar por nuestro hogar. ¿Qué ven nuestros hijos a través de la tele? ¿Qué ven nuestros hijos a través de la internet? Y muchas veces por cobardía, por no enfrentar a nuestros hijos, por no tener que corregirlos y por no verlos molestos, no queremos asumir la responsabilidad de que Dios a nosotros nos puso como guerrero, y para ser un guerrero y un vigía y para ser un vigilante de una puerta se necesita valentía. Si eres un cobarde, vas a permitir que entre en tu casa cualquier ministración que no procede de Dios. Desde una pornografía hasta manifestaciones demoníacas dentro de la casa, porque o fuiste un cobarde porque lo viste y lo dejaste entrar, o fuiste un negligente porque no supiste ver qué cosa era exactamente lo que estaba atacando las puertas de tu casa, los lugares de acceso de tu casa. Ahora me quiero quedar unos minutos aquí. Las puertas de tu casa, las puertas del entendimiento, las puertas del pensamiento, la puerta de los sentidos, oídos, ojos, la boca, las cosas que palpamos. Muchos de nosotros no consideramos estas cosas y pensamos que podemos darnos el lujo de tocar cualquier cosa contaminada y luego vamos y nos lavamos la mano, ¿verdad? Como COVID-19 para no ser infestado. Pero por ejemplo la Biblia Pablo le advierte a Pablo que no deberíamos de imponer las manos con ligereza para no hacernos partícipe de pecados ajenos. Hay puertas espirituales que se abren en una administración. Así que hasta en eso los padres tienen que tener mucho cuidado cómo es que van a ministrarle a sus hijos y cómo es que los van a edificar. Ahora, quiero bendecirles nuevamente en el nombre de Jesús. El Señor dé en esta noche a sus jueces el anhelo de la justicia y también le dé a los guerreros que vigilan las puertas la valentía necesaria para establecer batallas en las puertas y sencillamente a aquellos que vienen a agredir aquellos espíritus, aquellas inmoralidades, aquellos vicios que vienen a agredir nuestra casa y nuestra familia, aquellos pecados que vienen a agredir a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, sencillamente tengan que huir, tengan que quedarse en la puerta porque encontraron a un valiente que vigilaba la puerta y no permitió que nadie entrara por ahí. En la Biblia hay registro suficiente de esto. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que Ezra le advirtió a los mercaderes que en día de reposo no se atrevieran a ponerse en las puertas de la ciudad a vender para incitar al pueblo de Dios a salir. Yo puedo ver a Ezra no solo y a Nehemías no solo como reparadores de muros, de puerta, de portillos, sino que después cuidaron las puertas. O sea, era el día del Señor. Si ustedes se vuelven a parar aquí, los voy a meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque había mercanchifles, vendedores de mercancía. Había gente, hermano, como en los tiempos de Jesucristo, haciendo negocios dentro del templo, bendito Dios. Para ellos el evangelio no era evangelio. Para ellos el culto a Jehová no era culto a Jehová, sino que era un negocio. Así que habían porteros que estaban dispuestos a decir, ¿sabes qué? No lo puedes hacer más. No lo puedes, te vuelves a parar ahí en la puerta a provocar a los míos para que salgan a comprar y a negociar en día de reposo y los voy a meter a la cárcel. El final de todo eso es que todos aquellos hermanos terminaron yéndose. ¿Por qué? Porque había un portero en la disposición de no permitir
que los de adentro de la casa salieran a hacer mercaderías en vez de salir a servir a Dios de sus casas. Había una incitación del enemigo extraordinaria y sin embargo, cuando este hombre tomó la decisión, Dios le ayudó para encontrar a hijos en medio del pueblo de Dios que se volvieron obedientes, obedientes a Dios y obedientes a la palabra. Es el día del Señor, no es un día para fiestar en otro lado, ni tampoco, dice la palabra de Dios, para hacer negocios, ni tampoco para vender, ni tampoco para comerciar. Y déjeme decirle que detrás de eso, cuando no se hace en el orden de Dios, lo que se está haciendo es prostituyendo la casa y también a los hijos de Dios. Voy a comenzar o voy a pasar a otro punto. Fortalezas y debilidades. La responsabilidad es una fortaleza y la irresponsabilidad es una debilidad. Romanos 12:8 dice la Biblia: si tu don consiste en animar a otros, anímalos. O sea, esto es algo que debería de tener todo padre y debería de tener toda madre. La capacidad de animar a sus hijos. Se necesita valor para reprenderlos. Se necesita valor para declararles el pecado. Se necesita valor para corregirlos. Porque lo primero que ellos van a decir en su malcriadez o en su adolescencia: mi padre es un abusador, es un maltratador, mi padre no me ama. Pero a usted lo pusieron para eso. Ahora, conforme usted corrige, también dice la palabra de Dios, usted debería de animar a sus hijos. O sea, usted no tiene un ministerio o un don de animal, sino de animar, terminado en R. Tienes el don de animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo, dice la palabra de Dios, con generosidad. Estoy tomando eso, ¿usted sabe por qué? Porque la cabeza de un hogar debería de ser generoso. Por supuesto, en la medida de sus posibilidades, de acuerdo a lo que gana. Porque usted no va a salir a comprometer una tarjeta a la cual se le puede sacar $8,000 cuando usted lo único que gana al mes son $2,000. Entonces usted tendría serios problemas. Entonces usted es un irresponsable y no sabe cómo administrar. Pero una de las características que deberían de tener los padres es ser generosos. Aquí dice: si tienes y si Dios te ha dado la capacidad de ser líder, entonces dice la palabra y dice esta traducción: toma la responsabilidad en serio. O sea, hombre que se casa debería de tomar esa responsabilidad en serio, hacerse responsable seriamente de su esposa, seriamente de sus hijos y de proveerle al matrimonio y a la familia lo que un matrimonio y una familia necesita. Quiero que me escuche con oído bien circuncidados. La Biblia dice, esto no lo digo yo, pero lo dice la Biblia, de que Moisés, con el fin de hacer la tarea, envió de vuelta a su esposa con su padre. Y llegó después un momento en que parece que ya el padre no aguantaba ni siquiera a su hija. Y se dio cuenta de que algo no estaba funcionando bien dentro de la casa y dentro de la familia. Y fue y se sentó con Moisés. Y le dijo a Moisés, en otras palabras: tómate la responsabilidad en serio. Yo soy de los que pienso, hermano, que cuando uno se casa, la primera responsabilidad que uno tiene, primero es la de ser un adorador de Dios. Eso no tiene discusión. Pero para adorar a Dios no se necesita, y para servir a Dios no se necesita descuidar la familia, al no ser que tu esposa sea una amical.
si tu esposa es una amical, una burladora, si tu esposa es una mujer rebelde, si tu esposa es una mujer que no quiere sujetarse, incluso teniendo la posibilidad de ir a alabar, a adorar y a danzar contigo, ya es otra cosa. Pero yo siempre recomiendo y seguiré recomendando que el matrimonio no es de uno, sino es de dos, hasta que los dos llegan a ser una unidad y nadie se queda por detrás. Entonces me gustaría que usted mirara, por favor, que aquí este versículo, y estoy usando esto como principio. Dice, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, y por supuesto que te la ha dado porque eres un hombre y eres cabeza, entonces tómate tus responsabilidades en serio. O sea, tu responsabilidad no es solo ir a trabajar y ganar el pan con el sudor de tu frente. Tu responsabilidad es ser cabeza de tu familia, ministro de tu esposa y ministro también de tus hijos. Pues sobre todo en las cosas que tus hijos y tu mujer no te vean a ti como el pato Donald, el tío Donald, McDonald rico, que lo único que puedes dar y lo único que sabes dar es dinero. Y no puedes dar un consejo, no puedes dar una palabra de amor, no puedes tener unos minutos de consuelo, no puedes abrazar y dar un beso con ternura a tu esposa y a tus hijos, porque todo el mundo, por lo que te tiene a ti, es por eso, por el tipo que produce dinero y con tu dinero tú lo compras todo. Entonces déjeme decirle que es un problema serio. Jethro fue y le llevó a su hija y llevó los hijos de su hija y le dijo a Moisés, te la traje para que te ocupes de ella. Entonces le estoy hablando aquí a los que están en autoridad, porque Dios los hizo hombre y luego ellos fueron y se casaron, que entonces por favor usen la capacidad de liderar y según la palabra, a los que tienen esa capacidad, Dios le dice, toma tu responsabilidad en serio. Entonces, si tienes el don de mostrar bondad a otro, hazlo con gusto. Pero yo tomo este versículo porque considero que un esposo y un padre debería de tener todos estos dones y debería de usarlo. ¿Cuál animar? ¿Cuál el dar con generosidad? ¿Cuál sería el otro? La capacidad de ser líder tomando en serio tus responsabilidades. ¿Cuál? Mostrar el don de la bondad, ser bondadoso con tu esposa y ser bondadoso con tus hijos. Lucas 12:42, el Señor respondió, está puesto en su pantalla, el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Así que aquí Dios nos coloca en la verdadera expectativa de lo que nosotros somos. Primero somos siervos de Dios. Luego después la palabra fiel en el español, esa palabra en el español, ser fiel significa uno que llena todos sus compromisos. Y si usted mira la palabra, dice la Biblia que Dios halló un siervo fiel y sensato, y el siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentar. Así que tu responsabilidad es dirigir tu casa, tu responsabilidad es dirigir a tu esposa y dirigir a tus hijos. Y tu responsabilidad es alimentarlos. Y yo no estoy solo hablando de comida, yo estoy hablando primero de la provisión espiritual que debes de hacer para tus hijos. Rápidamente estoy pasando a la última diapositiva. La responsabilidad sería la fortaleza. La irresponsabilidad sería tu debilidad. Ezequiel 33:5. Oyeron la alarma. Aquí está hablando, acuérdense que estoy usando, por favor les suplico que tenga en cuenta que aquí estoy usando los principios. Los principios. Yo sé a qué se refiere este versículo directamente a la responsabilidad de un profeta y de tocar la trompeta y de avisar. Pero yo quiero usar aquí el principio.
dice, oyeron la alarma, pero no le hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Yo me quiero detener aquí unos minutos para hablarle a los padres que ahora mismo tienen hijos que no les sirven a Dios. Yo sé que tenemos promesa. Una de ellas que pudiéramos tomar es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero yo quiero ahora poner aquí un equilibrio, porque hay padres que se sienten agobiados por la condición de sus hijos, incluso siempre terminan diciéndole al Señor y diciéndole a algunos de sus amigos en qué nos equivocamos, en qué nos fallamos. Si usted se equivocó y usted falló, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo, su Hijo, y una gota de la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Ahora, me gustaría que usted mirara unos minutos. La tarea nuestra es disciplinar a nuestros hijos. La disciplina encuentra su contenido en la enseñanza. La enseñanza es como un aguijón y las palabras de los sabios, de la gente que tiene una palabra de Dios, a veces se siente como un pinchazo y duele, pero déjeme decirle que la Biblia dice aquí que cuando tú tengas que tocar la trompeta deberías de hacerlo. Deberías de tocar la trompeta y que se oigan las alarmas. Si no te hacen caso, pues ¿y tú qué vas a hacer? O sea, estamos hablando de gente mayores, estamos hablando de hijos mayores. Estamos hablando de gente que tiene responsabilidades legales por su edad. Entonces le quiero decir algo. Dice la Biblia que si tú tocas la alarma, la trompeta y no te hacen caso, entonces la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora, yo quiero ponerle lo quiero poner de esta manera ahora. Le quiero hablar a los hijos dentro del hogar, a los que me estén escuchando que sean hijos. Le quiero hablar a Casa Jericín. Le quiero hablar también a todos aquellos que son hijos y tienen padres. Yo tengo un padre, entonces le estoy hablando a Raúl Martínez. Es necesario prestar atención a las advertencias, porque dice la Biblia que prestando atención a las advertencias habremos salvado nuestras vidas. Ahora, Dios siempre va a tocar la trompeta. Dios siempre va a tener a alguien que toque la trompeta. Entonces, solo le digo, ahora nuestro deber como hijos es prestar atención a toda advertencia. Y no, hermanos, dispararnos. ¿Por qué es que está diciendo esto? Usted está queriendo decir esto. Yo no hice tal cosa. Mi hijo, es una advertencia. Por favor, lo único que estoy haciendo es advirtiéndote. ¿Para qué? Para que no caigas en el peligro que representa ir a hacer algo de lo cual estás siendo advertido, no deberías de hacer. Entonces, finalmente quiero leer Génesis 17:9 porque ya se fue el tiempo. Dijo Dios a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán la responsabilidad de por vida. Ahora sí le quiero decir a los padres, es tu responsabilidad obedecer las condiciones que Dios le pone a tu pacto. Eso es responsabilidad tuya y es responsabilidad mía, es responsabilidad de cada matrimonio. Hermano, obedecer las condiciones del pacto, las condiciones con el pacto de la sangre de Cristo, las condiciones, las responsabilidades que tenemos con las condiciones del pacto del matrimonio. Esa es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad nuestra obedecer. Es responsabilidad obedecer a las condiciones del pacto que nos fueron dadas cuando Dios nos bendijo con hijos.
Ahí está la palabra. Enséñale de mañana, de tarde, de noche y de madrugada la palabra a tu hijo, que la carguen en la frente, que la lleven en la mano, que no faltara nunca la palabra de Dios. Es una irresponsabilidad no ministrarle a los hijos la palabra de Dios. Porque muchos creen que porque son pequeños no entienden, Entonces, mire como digo Dios, todo tú y también todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Así que no es solo tú, son también tus hijos los que tienen la responsabilidad delante de Dios de por vida obedecer a las condiciones del pacto. Una persona responsable, hermano, en línea general, es aquella que se hace cargo de las consecuencias de sus acciones. Si tus acciones son buenas, tienes consecuencias buenas. Si tus acciones son malas, por supuesto que tiene consecuencias malas. Siempre nos estamos debatiendo con la famosa palabrita misericordia. Y casi siempre los que piden misericordia actuaron mal y encima de eso no quieren dejar de hacer el mal. Ahora, si alguien quiere dejar de hacer el mal, si alguien quiere misericordia, lo primero que dice la Biblia es que se tiene que arrepentir de su mal camino, apartarse, y entonces alcanzará misericordia. Pero ¿cómo alguien puede pretender recibir misericordia si es un necio, es un sabio en su propia opinión y continúa haciendo las cosas como a él le parece o como a ella le parece? ¿De qué misericordia tendría alguien derecho a hablar si no se aparta de su mal camino, si no se arrepiente, si no se vuelve atrás? Entonces yo quiero decirle que yo conozco a hombres que están en la cárcel que conocían la palabra. ¿Por qué? Porque hicieron cosas mal hechas. Dios en su misericordia todavía los tiene vivos. Conozco gente enferma de SIDA que conocieron la palabra y están enfermos de SIDA porque se fueron a pecar. Así que una cosa es las consecuencias del pecado y otra son la paga del pecado. A nosotros Dios nos libró de la paga del pecado. Pero algunas veces, y esto hermano lo digo con toda responsabilidad delante de Dios, algunas veces algunos tendrán que cargar con las consecuencias de su pecado. David pecó con Betsabé, cometió adulterio, cometió asesinato, y el hijo de esa relación, dice la palabra de Dios, se murió. Que Dios no es un Dios de misericordia, Dios sí es un Dios de misericordia, hermano, y de mucha misericordia. Y yo soy uno de los que tengo que decir que agradezco al Señor la misericordia que Él ha tenido con nosotros. Pero, por favor, piense por unos minutos que tenemos una responsabilidad delante de Dios de por vida con el pacto de Dios, la sangre del Cordero. La sangre del Cordero con la cual fuimos comprados y con la cual fuimos sellados. Que Dios te bendiga. Padre que estás en los cielos, estoy bendiciendo, Señor, a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Y te estoy suplicando, oh, Señor, que en tu eterna misericordia estas dos virtudes, estos dos valores de los cuales hemos hablado hoy, Señor, se manifiesten en nosotros. La valentía y la responsabilidad. Señor, si existe como debilidad una cobardía y si existe como debilidad una irresponsabilidad, yo te estoy suplicando, Señor, que nosotros vengamos al orden, Señor, establecido por ti. Y que la gracia y el favor tuyo, Señor, nos alcance. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te estoy suplicando que no perdamos la esperanza, Señor, y que a causa de esa esperanza
tú nos des, Señor, valentía. Y entonces sintamos que estamos bajo protección y en un descanso seguro. Señor, te estoy suplicando que venga sobre nosotros una unción, Señor, donde a través del anhelo de la justicia tú te manifiestes. Y también, Señor, una gran valentía para aquellos, Señor, que somos guerreros y que nos ha tocado vigilar la puerta. Estoy suplicándote, Señor, oh Dios, que nosotros entendamos, Señor, el valor de la responsabilidad. Y sé, Señor, que algunos quizás terminen diciendo, yo no quiero tal responsabilidad. Pero para empezar, Señor, todos los hijos tuyos que me están escuchando hoy y van a escuchar después, están bajo la responsabilidad de un pacto. Y todo lo que está dentro de ese pacto, dice la palabra de Dios, tiene que ser cuidado por mí, por mi esposa, por mis hijas, por los hijos de mis hijos. Señor Jesús, te suplico que tú nos ayudes a tocar esta trompeta, Señor, oh Dios, y que también, Señor, tú nos bendigas con hijos obedientes, Señor, oh Dios, y que tú como hijos, Señor, también nosotros nos ayudes a ser obedientes. Señor, te lo ruego, Padre, asumiendo la responsabilidad que tenemos, Señor, delante de ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Estoy recordando a toda la iglesia el culto del viernes 7:30, culto de escatología, y el del domingo a las 9 de la mañana, culto de Santa Cena. Les ruego por favor a los hermanos que estemos llegando el domingo a partir de las 9:30. Y usted conoce las razones. Que Dios te bendiga. Te habla tu pastor Raúl Martínez. Y los que no son miembros de esta congregación, los bendecimos también donde quiera que estén. Buenas noches.